1.600 millones de pesos, y se lo digo en la carta al secretario de Hacienda, servirían o sirven para que el gobierno del estado le entregue en efectivo 1.600 pesos a 1 millón de posibles votantes en el Estado de México. Con esto cambias una elección. Estos temores de que fueran a disponer de los recursos y que se fueran a desviar a financiar ilegalmente la campaña de un candidato, en este caso, pues del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues parece que se han confirmado. Los documentos que hoy tenemos, que están ahí a disposición del público, nos muestran que efectivamente estos 1.600 millones de pesos, Carmen, que misteriosamente aparecieron en una chequera, primer cosa irregular, porque uno diría, bueno, una cantidad de estas pues debería estar invertida en algo que pague intereses. Aquí, en una chequera. Nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe por qué se le pagaron al SASCAEM. El SASCAEM nunca, en toda su existencia, te lo puedo asegurar, nunca ha recibido lícitamente un pago por esa cantidad, de ninguna especie. La contraprestación más grande que ha recibido el SASCAEM por el otorgamiento de alguna concesión es de 750 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 1.600 y que sepamos no se ha otorgado ninguna concesión. Y al mismo tiempo generan una cuenta por pagar en favor del gobierno del estado, dicen ellos, a corto plazo, pero que la registran perdida en una cuenta en la que registran normalmente sus cuentas con proveedores, algo completamente atípico. Tampoco se explica por qué le deben de pronto 1.600 millones de pesos al gobierno del estado. Y tú recordarás que hace como un mes que me invitaste aquí, yo te decía, esto es muy grave porque es posible que esos recursos los traten de sacar, y yo te decía que había dos formas de sacarla. La menos ilegal o la menos grotesca era pagársela al gobierno del estado, es decir, efectivamente transferirla a una cuenta del gobierno del estado, y ahí a través de la tesorería pues es muy fácil perderla, ¿no? Perderla a muchas cosas, entre otras a fondear, por ejemplo, tarjetas como la efectiva, como este tipo de apoyos con los que se puede cambiar una elección, Carmen. Por otra parte, lo que es muy claro en estos nuevos estados financieros es que esa chequera donde había 1.600 millones de pesos, ya solo tiene 550 mil pesos. Es decir, nos faltan 1.599.5 millones de pesos. ¿En dónde están? En pleno proceso electoral, Carmen, con un cuestionamiento serio que le he formulado no solo al gobernador, sino al secretario de Hacienda desde hace más de un mes, y nadie explica. Pues me parece que lo que necesitamos en un primer momento es una explicación. Tú solicitaste a la Secretaría de Hacienda desde el momento en que identificaste que habían llegado a esas cuentas 1.600 millones de pesos, y ahora vuelves a solicitar al secretario de Hacienda que explique cómo han desaparecido. Sí. Es decir, ha habido solicitudes al secretario de Hacienda que no han sido respondidas hace un mes. Hace un mes, Carmen, le presenté yo un primer escrito al secretario de Hacienda. No es cualquier cosa. Pues no, y además está no muy documentado el tema para que te pudiera dar una explicación. Si la hubiera, claro, ya se tardó en hacerlo. Y no solo eso, Carmen, yo no le presento la carta al secretario de Hacienda por darle lata al secretario de Hacienda. No. Lo presento porque hay uno de esos artículos absurdos en la ley, absurdos, que se tienen que cambiar, como esta otra disposición de la Ley del Mercado de Valores, que que le otorga a la Secretaría de Hacienda el monopolio de la denuncia en ciertos delitos que tienen que ver con el sistema financiero mexicano. Esto debe acabar. Es decir, el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, tú y yo, no podemos ir a denunciar delitos, por graves que sean, en materia, por ejemplo, de manipulación contable, como la de OHL y Deloitte, que están ahí denunciados por mí, pero que no avanzan, porque la ley dice que esos delitos solo se persiguen a petición de la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda no hace nada. Es un tema muy delicado. Ocurre lo mismo acá. Acá lo que dice la ley es que cuando se utilice una institución del sistema financiero mexicano para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, entonces la facultad de denunciar le corresponde en exclusiva a la Secretaría de Hacienda. Por eso le mando la carta al secretario de Hacienda, no por molestar a nadie. Y luego recibo una respuesta absurda, te recordarás que también la diste a conocer tú aquí, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que emite un individuo que no pone ni siquiera su nombre, Carmen. Es decir, uno de los primeros elementos, ya no te digo de validez de un oficio, sino de existencia, pues que alguien ponga el nombre. Está su firma, pero no está su nombre. Está una firma, increíble, pero no sabemos quién es, ni sabemos si esa firma corresponde a quien se supone que debería firmar. Es decir, ese es el grado con el que nuestros gobernantes atienden solicitudes de esta naturaleza. Pero ese dato de que no pone su nombre, pero sí su firma, es un dato casi anecdótico comparado con la respuesta misma.
que es una respuesta donde te dice que pues ellos no, comunidad de inteligencia financiera, no realizan investigaciones sobre posibles delitos. No, entonces, que no tiene competencia. Que no tiene competencia. Y entonces la verdad es que estas cosas me parece una vez más que los ciudadanos no debemos permitirlas, Carmen. No es una respuesta que me dieron a mí, esa es la forma en la que estos señores, nuestros gobernantes, nos tratan como mexicanos. Y no debemos permitirlo, porque en la medida que lo permitamos nos van a seguir tratando así. Debemos exigir que nos rindan cuentas y debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para exigirlo. Espero que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pues atienda el mensaje. Si no le llegó la copia de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues que ya haya enterado de otra manera. Y si no se había enterado de que había una solicitud de explicar esos 1,600 millones de pesos, bueno, ante tanta reiteración, esperemos que salga y diga qué hay detrás de eso. Claro. Si hay una explicación, capaz pues que la hay, que la cuenten, pues que digan de dónde llegaron estos dineros y cómo es que se desaparecieron de esos estados financieros. Fundamental, Carmen. Yo reitero que el circuito extramexiquense y el viaducto bicentenario son mecanismos permanentes de financiamiento ilegal de campañas políticas. Tristemente, ya no lo dudas, y lo hemos visto. ¿Lo firmas no categóricamente? No hay ninguna duda. ¿Tú lo duda. firmas categóricamente? No hay ninguna ¿Fuente duda. inagotable de financiamiento electoral? Mecanismos permanentes de financiamiento ilegal de campañas políticas. Y hoy, tristemente, vemos que la mina de oro de estos señores, no solo de OHL, digamos, cuando uno dice es una mina de oro para OHL, es una mina de oro para OHL y sus socios en el gobierno. Eso está clarísimo, Carmen.